México está lleno de historias que la mayoría de la gente jamás se atrevería a contar, pero hoy, voy a llevarte al lado más oscuro de este país. 3 leyendas urbanas tan aterradoras que te harán dudar de todo lo que creías seguro. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría perseguirte mucho después de que termine este video. Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por escuchar. Comenzamos. La leyenda de La Llorona. Dicen que escuchar un llanto en la noche no es solo un eco perdido, es la advertencia de que La Llorona está cerca, buscando lo que perdió para siempre. Su historia comienza hace siglos, en un México donde los ríos eran testigos silenciosos de tragedias humanas. La leyenda cuenta que una mujer llamada María, desesperada por amor y celos, tomó la decisión más macabra que un ser humano podría imaginar: ahogar a sus propios hijos en las aguas que hoy todavía susurran su llanto. Pero lo que la hace aterradora no es solo su crimen, sino la maldición que le siguió. Su espíritu, condenado a vagar por los ríos y caminos solitarios, se aparece a quienes escuchan su llanto desgarrador. Así que dicen que cuando una noche escuchas "ay, mis hijos", no es un lamento cualquiera, es el aviso de que ella te observa, midiendo si serás el próximo testigo de su pena eterna. Lo más inquietante es que La Llorona no se ve siempre. Algunos aseguran que su silueta aparece entre la bruma, con un vestido blanco empapado, el rostro oculto y el pelo pegado al rostro como un velo de desesperación. Pero otros simplemente sienten su presencia, un frío intenso que recorre la espalda, un aire denso que no pertenece a este mundo. Así que si alguna vez escuchas ese llanto cerca de un río, recuerda, no todos los que vagan buscan redención. Algunos buscan algo que nunca podrán recuperar. Y lo más perturbador es que su historia no terminó en aquel río. La verdadera historia de La Llorona es más oscura de lo que parece a simple vista. Algunos relatos dicen que María era una mujer común, amada y luego traicionada, pero la desesperación por la pérdida de su amor la llevó a un acto tan extremo que su alma nunca pudo descansar. Así que, según la leyenda, después de ahogar a sus hijos, corrió por los ríos gritando sus nombres, intentando traerlos de vuelta, sin entender que su acto la había condenado a un dolor infinito. Su llanto es más que un sonido, es un aviso, un eco de su desesperación que atraviesa generaciones. Pero no todo aquel que oye su lamento logra sobrevivir a la experiencia intacto. Algunos aseguran que sentir su presencia puede llevarte a la locura, porque es imposible ignorar el peso de su pena. Así que escucharla no es solo un presagio, es un recordatorio de que el miedo puede convertirse en algo tangible. La leyenda dice que para reconocerla, hay señales sutiles: un aire frío que llega de repente, ramas que crujen sin viento, sombras que parecen moverse con voluntad propia. Pero lo más aterrador es que su llanto puede ser un truco, una forma de acercarse a quienes se atreven a caminar solos de noche cerca de ríos, lagunas o caminos desolados. Así que no confíes solo en lo que ves, su espectro no necesita mostrarse para causar terror. Lo más inquietante es la dualidad de su historia. Por un lado, es la madre que perdió a sus hijos y llora eternamente, pero por otro, es la entidad que acecha y que no perdona, que busca arrastrar consigo a los desprevenidos. Así que escucharla de noche significa que su pena se aproxima, que su presencia se siente incluso antes de verla, y que su historia, aunque conocida, sigue viva. Más perturbadora y macabra con cada relato que sobrevive al paso del tiempo. Y mientras los siglos pasan, su llanto sigue resonando por los ríos y caminos solitarios, pero nadie sabe realmente cuándo decidirá aparecer. Así que aquellos que creen en ella saben que su historia no tiene final, y lo más aterrador de todo es que no hay manera de escapar de un lamento que ha estado vagando por generaciones. Aún hoy, el mito de La Llorona sigue acechando los ríos y caminos solitarios. Algunos aseguran que su llanto se escucha más fuerte en noches de luna nueva, cuando el mundo parece callar y solo su pena se extiende sobre la oscuridad. Pero lo verdaderamente escalofriante es que su llanto no es solo un sonido, es una advertencia, un aviso de que ella se acerca, invisible, observando, esperando. Así que cada vez que alguien camina solo cerca de un río al anochecer, podría cruzarse con su sombra sin siquiera darse cuenta. Se dice que su lamento está impregnado de algo más que tristeza, contiene una fuerza que atrae a quienes escuchan, un impulso que hace que los pasos se acerquen, que el corazón se acelere sin motivo.
Pero lo más perturbador es que no hay forma de predecir cuándo aparecerá ni a quién elegirá. Así que su presencia se convierte en un misterio constante, una pregunta que nadie puede responder y que sigue alimentando su leyenda. Algunos intentan huir al escucharla, pero no importa la velocidad ni la luz que tengan, el frío que deja a su paso, la sensación de ser observado, sigue presente incluso después de alejarse. Así que, la verdadera historia de La Llorona no es solo la de una madre que perdió a sus hijos, sino la de un espíritu que se convirtió en algo mucho más macabro, una entidad que habita entre la realidad y la leyenda, capaz de infiltrarse en los miedos más profundos de quienes la escuchan. Y aunque muchos intentan explicar su existencia como un mito, un cuento para asustar a los niños, pero quienes han sentido su presencia saben que no es un cuento. Así que cada río, cada camino desolado, cada noche silenciosa, mantiene viva su historia, un eco que parece prolongarse eternamente. La Llorona sigue buscando, pero nunca se sabe a quién elegirá. Así que quizás, mientras escuchas estas palabras, su llanto resuena cerca de ti. Tal vez ya estés demasiado cerca. Y en ese momento, cuando el viento traiga un lamento entrecortado, solo sabrás que su pena no tiene fin, y que algunos encuentros no terminan como esperas. Lo más perturbador de La Llorona no es solo su llanto, es la certeza de que su historia no tiene cierre. Se dice que su pena se ha multiplicado con el tiempo, que cada río, cada laguna, cada camino desolado donde alguien escuchó su lamento, la alimenta y la hace más poderosa. Pero lo inquietante es que no siempre se la ve, muchas veces basta con sentir su presencia, un escalofrío que recorre la espalda, un aire pesado que parece seguirte, un silencio que cae de golpe y que grita que no estás solo. Así que su historia, aunque conocida por generaciones, sigue vigente, más macabra y aterradora con cada testigo, con cada oído que percibe su llanto. La leyenda también habla de su desesperación infinita, una madre que perdió lo que más amaba y que ahora busca arrastrar consigo a quienes se cruzan en su camino, como si intentara reemplazar lo irremediable. Pero su búsqueda no tiene lógica humana, no busca venganza contra alguien específico, sino que se manifiesta en quien esté lo suficientemente cerca para oír su lamento. Así que escucharla no es casualidad, es un encuentro con una fuerza que no pertenece a nuestro mundo, que se mueve entre las sombras y la bruma, esperando para reclamar atención, miedo y respeto. Algunos dicen que su llanto es más fuerte cuando hay luna nueva o cuando el cielo está cubierto, pero otros aseguran que incluso en la luz del día se puede sentir su presencia, un murmullo que se filtra entre los árboles. Una sombra que se refleja en el agua, un vestido blanco que parece surgir de la nada. Así que no importa la hora, no importa la distancia, La Llorona se mantiene vigilante, siempre acechando, siempre cerca de quienes se adentran en los lugares que una vez conocieron sus tragedias. Lo más macabro de todo es que nadie sabe realmente qué sucede cuando La Llorona te encuentra. Pero los rumores y la tradición coinciden en algo, su aparición no termina bien para quienes se cruzan con ella. Así que, aunque muchos intenten racionalizar su existencia, aunque algunos digan que es solo un cuento para asustar, la sensación que deja su historia es real, el miedo a lo desconocido. La certeza de que algo acecha en la oscuridad y la imposibilidad de escapar de un espíritu que no descansa nunca. Y mientras los siglos pasan, su llanto sigue resonando en los ríos, lagunas y caminos solitarios, pero nadie puede predecir cuándo se manifestará. Así que quizás, mientras escuchas estas palabras, su lamento ya está cerca, mezclado con el viento, con el agua, con el silencio que te rodea. Y entonces comprendes que su pena no tiene fin, que su historia sigue creciendo, que su presencia no es un mito sino una advertencia que llega demasiado tarde para algunos. Porque La Llorona no perdona. Pero tampoco se cansa. Así que cada noche, cada río, cada sombra puede ser el inicio de un encuentro que nadie sobrevive completamente. Y mientras el eco de su llanto se desvanece, queda la certeza de que algunos espíritus no buscan descanso, buscan algo más que nunca podrás devolverles. La leyenda de la planchada. Dicen que hay hospitales donde la muerte parece tener rostro humano, y que a veces, entre los pasillos vacíos y los susurros de los pacientes, aparece una figura que no pertenece a este mundo. La llaman la planchada, y verla significa enfrentar algo que no se olvida jamás. Se dice que todo comenzó hace décadas, cuando existió una enfermera cuya belleza y dedicación eran admiradas por todos. Trabajaba sin descanso,
pero algo oscuro siempre la rodeaba. Su nombre se perdió en el tiempo, pero su historia se convirtió en advertencia. Así que muchos hablan de su tragedia, una enfermedad letal que se llevó a su paciente más querido, y con él, su alma. Pero lo más perturbador es que nunca pudo superar la culpa. Desde entonces, la planchada vaga por hospitales, vestida con uniforme blanco impecable, su rostro pálido y sus ojos vacíos, ofreciendo cuidado pero con un silencio que hiela la sangre. Así que quienes la han visto aseguran que su presencia anuncia algo más que ayuda, es un recordatorio de la muerte que ella no pudo evitar. Pero lo extraño es que algunos sienten que su toque es frío, imposible de olvidar, y que sus susurros parecen pedir perdón. Y mientras camina entre camas vacías y pasillos silenciosos, el aire se vuelve denso y se perciben movimientos que nadie ha hecho. Así que si alguna vez escuchas pasos detrás de ti, suaves y constantes, quizá no estés solo. Pero lo más aterrador aún está por revelarse. La historia de la planchada no es solo un cuento para asustar a los novatos en hospitales, su origen está teñido de tragedia y desesperación. Se dice que esa enfermera, a quien la historia no nombra, fue extremadamente dedicada, casi obsesiva con su trabajo, pero el destino le jugó la peor de las pasadas. Así que un día, un paciente al que consideraba un hermano fue llevado a su cuidado, gravemente enfermo. Hizo todo lo que estuvo en sus manos, desde medicación hasta cuidados minuciosos, pero nada pudo salvarlo. La muerte se lo llevó, y con él, la vida de alguien que jamás volvería a sonreír. Desde aquel instante, cuentan que su espíritu quedó atrapado entre los pasillos, pero algo más macabro ocurrió, su cuerpo desapareció misteriosamente después de su propia muerte, y desde entonces, quienes trabajan de noche aseguran escuchar sus pasos, o sentir como una figura blanca se acerca sin que nadie la vea. Así que su leyenda creció, convirtiéndose en advertencia para quienes entran en hospitales sin respeto por la vida que se encuentra allí. Pero hay un detalle que pocos se atreven a mencionar, su rostro, aunque cubierto por un uniforme inmaculado, deja entrever un vacío profundo, ojos que parecen mirar más allá de la realidad. Y una expresión que mezcla pena y horror. La planchada no solo cuida, ella juzga. Se dice que si alguien llega a un hospital con intenciones ocultas o indiferencia hacia los enfermos, su presencia se vuelve insoportable, pero si está cerca a alguien que sufrió por negligencia médica, su figura se acerca silenciosa y su mirada es capaz de paralizar. Así que se cree que verla puede significar varias cosas, un recordatorio de culpa, un presagio de enfermedad o incluso la confirmación de que la muerte ronda silenciosa. Pero quienes han sentido su toque, dicen que no es un toque normal, es helado, pesado, como si rozara la carne y el alma al mismo tiempo. Y la leyenda no termina allí. Algunos aseguran que escuchar un susurro detrás de la puerta de un hospital, o notar que una camilla se mueve sin explicación, son señales de que la planchada está cerca. Pero siempre desaparece antes de que alguien pueda alcanzarla. Así que muchos enfermeros y médicos nocturnos aseguran que su figura se mueve entre los pasillos con una misión que nadie comprende del todo, dejando un rastro de escalofrío que se siente en la piel y en la mente. Pero lo más inquietante es que aquellos que la vieron aseguran que no hay forma de predecir cuándo volverá, ni cómo, ni con qué propósito exacto. Y mientras los relojes marcan la medianoche, el silencio se rompe por pasos que no tienen dueño, y un perfume extraño, a limpio y a frío, recorre el aire. Así que si alguna vez sientes que alguien te observa mientras caminas por un hospital vacío, quizá estés a punto de encontrarte con la planchada, pero lo que viene después es aún más imposible de describir. La planchada no es solo un recuerdo del pasado, ni un espectro que se muestra por curiosidad. Su existencia está marcada por un ciclo de sufrimiento y remordimiento que trasciende el tiempo. Se dice que sigue visitando hospitales, pero no todos la ven, solo aquellos que, de alguna manera, están ligados al dolor, a la culpa o a la muerte que se siente demasiado cerca. Así que su presencia no discrimina entre médicos, pacientes o visitantes. Pero quienes la ven saben que no es un fantasma común, su caminar es silencioso pero pesado, como si arrastrara consigo las vidas de los que perdió, y su mirada es capaz de atravesar el alma, dejando una marca que no se borra. Se cree que su tragedia no terminó con su muerte, su espíritu quedó atrapado en un limbo entre lo humano y lo sobrenatural, pero con un propósito que nadie comprende.
Así que en los hospitales donde se le siente, los relojes parecen detenerse, los monitores parpadean sin razón y un frío que no tiene explicación recorre los pasillos. Pero lo más perturbador es que algunos aseguran escucharla llamando nombres, pero no son nombres reales, sino susurros distorsionados que parecen nacer de las paredes mismas. Y si alguna vez llegas a verla, dicen que no hay manera de huir completamente. Su uniforme blanco refleja la luz de forma que confunde y su rostro permanece parcialmente oculto, pero hay algo que no se puede ignorar, la sensación de que, aunque desaparezca, sigue observando. Así que algunos creen que la planchada no se limita a los hospitales, su presencia puede seguirte, acecharte en la noche, hasta que la culpa o el miedo te consuman desde dentro. Pero nadie ha logrado confirmar si aquellos que la ven sobreviven con la mente intacta o si la locura es parte de su toque. Algunos aseguran que escuchar pasos tras de ti cuando todo está en silencio, sentir un peso sobre la cama vacía o percibir un aliento helado cerca de tu oído, son señales de que ella ha pasado. Pero lo más aterrador es que nunca deja evidencia clara, solo la sensación de que algo incomprensible y malévolo ha tocado tu vida. Así que la leyenda de la planchada sigue viva, creciendo entre los pasillos de hospitales antiguos y modernos, alimentándose del miedo y la culpa de quienes tienen el privilegio o la desgracia de cruzarse con ella. Y mientras los días se convierten en noches, y las noches en un silencio absoluto, todavía hay quienes juran haberla visto caminando, pero nadie sabe exactamente qué busca ni cuándo se irá. Así que la próxima vez que estés solo en un hospital, y sientas una brisa fría o escuches pasos que no pertenecen a nadie, quizá no estés solo, y quizá la planchada ya haya decidido que eres su próximo testigo de lo imposible. Porque su historia, aunque contada, nunca termina, y su mirada sigue, pero su destino real permanece en la penumbra, esperando. La leyenda del charro negro. Dicen que si lo ves, ya es demasiado tarde. No importa dónde estés ni que tan rápido intentes huir, él siempre te alcanza. La leyenda del charro negro nace en los caminos polvorientos de México, cuando un jinete vestido de luto, con sombrero ancho y botas relucientes, comenzó a aparecer a viajeros solitarios en la noche. Se decía que no era un hombre común, sino un alma condenada que hizo un pacto prohibido. Pero nadie sabe con certeza qué ofreció a cambio. Así que su figura se convirtió en un presagio de muerte y condena. Su historia cuenta que en vida fue un hombre ambicioso que no conocía límites. Pero su obsesión por el oro lo llevó a buscar al mismísimo diablo. Así que, una noche sin luna, lo encontró. Le prometieron riquezas eternas, a cambio de su alma. Pero la codicia lo cegó y aceptó, sin pensar que su castigo sería eterno, vagar entre los vivos, buscando reemplazar su lugar en el infierno con el alma de otros incautos. Verlo no es un accidente. La tradición asegura que aparece en caminos solitarios, ofreciendo ayuda, oro o compañía, pero siempre con una sonrisa que no encaja en su rostro. Así que, si aceptas, sella tu destino. Pero si lo rechazas, su mirada te seguirá hasta que tu vida se consuma. Se dice que su caballo no deja huellas, que su sombra no corresponde a su cuerpo, y que el sonido de sus espuelas retumba aunque el viento esté muerto. Y cuando crees que se aleja, lo escuchas susurrar tu nombre. Lo más inquietante del charro negro no es verlo, sino sentirlo antes de que aparezca. Se dice que su presencia llega como una brisa helada que no se parece al viento natural, un frío que cala en los huesos y que parece robarte el aliento. Pero no es solo eso. Así que quienes lo han percibido aseguran que, segundos antes de verlo, el mundo se vuelve más silencioso, como si la naturaleza entera se detuviera a observarlo. Pero ese silencio no trae calma, sino un terror antiguo, instintivo, como si el alma supiera que está frente a algo que no pertenece a este mundo. El mito asegura que, si lo ves, es porque él te ha elegido. No es un encuentro fortuito. Él decide a quién mostrar su rostro, o lo que aparenta ser su rostro. Porque hay quienes dicen que bajo ese sombrero no hay piel, sino un cráneo ennegrecido, con cuencas vacías que arden con un fuego oscuro. Pero otros insisten que parece un hombre común, apuesto, elegante, hasta que pestañeas y ves la verdad. Así que nadie sabe cuál es su forma real. Lo único cierto es que siempre monta un caballo imponente, de pelaje negro como la noche y ojos rojos como brasas, cuyo relincho suena más como un grito humano que como un sonido animal.
En los relatos más antiguos se le describe rondando senderos rurales, sobre todo en noches sin luna. Pero con el tiempo, las historias comenzaron a hablar de encuentros en carreteras modernas, en pueblos desiertos e incluso a las afueras de ciudades. Así que la leyenda creció, adaptándose a cada generación, siempre con el mismo final: quien se cruza con él, jamás vuelve a ser el mismo. Algunos desaparecen sin dejar rastro. Otros son encontrados días después, con el cuerpo intacto, pero con el rostro congelado en una mueca de horror indescriptible. El significado de verlo es claro, es una advertencia y una sentencia al mismo tiempo. Su presencia indica que tu tiempo en este mundo está a punto de terminar o que tu alma está marcada para un destino peor que la muerte. Pero lo más perturbador es que no siempre se lo lleva de inmediato. Así que hay quienes han vivido días, semanas o incluso meses después de verlo, siempre seguidos por su figura en la distancia, hasta que finalmente desaparecen para siempre. Los ancianos dicen que puedes saber si está cerca si escuchas espuelas detrás de ti, aunque no haya nadie. Si ves monedas de oro en tu camino, nunca las toques. Si un jinete vestido de negro te ofrece llevarte, no aceptes, aunque estés perdido, aunque el miedo te queme. Pero hay una advertencia más aterradora: si él te mira directamente a los ojos, no apartes la vista, porque si lo haces, él desaparecerá, y la próxima vez que lo veas será demasiado tarde para huir. En las noches más oscuras, hay quienes aseguran que sus pasos resuenan justo detrás de ti, incluso en plena ciudad, como si las calles modernas no pudieran protegerte de una condena que nació siglos atrás. Los orígenes más antiguos de la leyenda describen un final trágico que no fue en realidad un final. Se cuenta que, después de sellar su pacto, el hombre que luego sería conocido como el Charro Negro vivió rodeado de lujos imposibles, riquezas que parecían surgir de la nada y una vida en la que nada le faltaba. Pero los años pasaron, y cuando llegó el momento de pagar su deuda, no aceptó el destino que había firmado. Así que trató de engañar a la entidad que lo había bendecido y maldito al mismo tiempo. Pero eso solo selló un castigo más cruel: no ir al infierno, aún. En cambio, fue condenado a vagar eternamente en el mundo de los vivos, como un cazador de almas, entregando otras para posponer su propia caída. Este es el verdadero núcleo del mito: el Charro Negro no busca simplemente aterrorizar, busca reemplazarte. Cada alma que consigue es una moneda de cambio para que él gane tiempo, y mientras más almas obtiene, más se prolonga su condena. Pero nunca será suficiente. Así que seguirá apareciendo mientras exista la oscuridad y el miedo. A lo largo de generaciones, la leyenda advierte que verlo es más que un mal presagio, significa que ha sido evaluado y marcado. Su forma de actuar es meticulosa. Primero, te observa. Luego, se deja ver a lo lejos. Después, te ofrece algo que parece resolver tu problema inmediato: transporte, compañía, protección o riquezas. Pero aceptar, incluso con una palabra, equivale a invitarlo a entrar en tu vida. Así que, desde ese momento, cada sombra, cada crujido, cada mirada en el reflejo podría ser él acercándose. El mito asegura que no hay protección definitiva. Amuletos, rezos, incluso huir, solo retrasan lo inevitable. Pero existe un patrón escalofriante: antes de que el Charro Negro reclame un alma, las noches se vuelven más largas, los animales cercanos actúan de forma extraña, y en sueños. La víctima comienza a escuchar el eco de espuelas y un relincho lejano. Así que para cuando se da cuenta, ya es imposible escapar. Verlo de frente es enfrentarse a algo que no pertenece a este tiempo. Su sombrero oculta un rostro que cambia según quien lo mire. Algunos ven a un hombre imponente y seductor, otros a un cadáver descompuesto, y los más desafortunados ven la verdadera forma de lo que lo controla: una figura envuelta en llamas negras. Su trágico final nunca llegó, porque no puede morir mientras siga cumpliendo su condena. La leyenda dice que cuando finalmente sea arrastrado al infierno, el sonido de sus espuelas se apagará para siempre. Pero hasta ese día, seguirá buscando a quien pueda ocupar su lugar. Así que, si alguna vez, en medio de la noche, escuchas cascos y espuelas acercándose, no mires atrás. Porque si lo ves, ya no podrás olvidarlo. Y tarde o temprano, él regresará por ti.